Una vez más nos encontramos pues en medio del paro que ya lleva aquí en Colombia más de un mes en nuestros ejercicios de resistencia, de creación de alternativas. Y hoy vamos a iniciar con un espacio que hemos llamado Solidaridad en Lucha, un ejercicio que busca desde la articulación de diferentes países, de sus luchas, de sus investigadores orgánicos, desde sus experiencias, poder ayudar a reactivar, a mantener, a construir este ejercicio político que venimos teniendo en Colombia. Solidaridad en Lucha ha sido pues este ejercicio y un escenario que hemos venido construyendo con todas estas organizaciones para crear una solidaridad activa, reflexiva, entendiendo el hermanamiento de los pueblos y siendo muy conscientes que para poder construir una alternativa de país diferente, de vida digna, como hablamos, es necesario pensarnos conjuntamente, reconstruir experiencias, escucharnos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos pues este espacio el día de hoy con una reflexión sobre el tema de militarización. Nos acompañan aquí diferentes compañeros y compañeros de nuestra América que ya vamos a empezar a presentarnos entre todos y todas, pero la idea es que hoy vamos a iniciar esta reflexión sobre militarización en nuestra América a partir de lo que está sucediendo en Colombia. Sabemos que en la actual crisis por la que está atravesando el mundo en medio de esta pandemia se han profundizado un tema de desigualdad, de inequidad que nos lleva a los pueblos a estar en lucha frente a lo que ya veníamos viviendo antes y se profundiza ahora. Y esta contradicción y estas confrontaciones han sido enfrentadas por el modelo capitalista desde una militarización, que es una estrategia de tratamiento a nivel de guerra, de la protesta, de la movilización social, y un poco esa concepción de enemigo interno ahora en jóvenes, mujeres, trabajadores, etnias y pues movimientos sociales. Entonces necesitamos ganar en una construcción y una lectura colectiva, en mirar cómo hacemos este ejercicio de empezar a comprender cómo esta militarización es algo que se expresa en Colombia como en muchos otros países, pero que responde a una lógica general. Entonces los voy dejando con mi hoy aquí en la moderación, Julián, pero antes bueno, ya Julián va a dar la palabra para el ejercicio de traducción que vamos a tener. Bueno, pues un saludo fraterno, solidario, cargado de muchas ganas de luchar, de muchas ganas de resistir. Hoy pues nos convocamos para reflexionar precisamente sobre la militarización en nuestra América y sobre estos hechos violentos que han venido aconteciendo en Colombia. Entendemos pues la importancia de reflexionar colectivamente, por eso el objetivo de este espacio es que podamos realizar una reflexión sobre la estrategia militar y militarista que se ha desarrollado en este momento en Colombia y pues se viene desarrollando en el territorio nuestro americano. Y desde allí valorar como el papel que han tenido importante las Fuerzas Armadas colombianas como una experiencia piloto de represión y de tratamiento de guerra a la protesta social. Entonces, desde allí queremos aportar elementos de análisis para comprender estos ordenamientos territoriales, entendiendo que precisamente este tipo de violencia se presenta con mayor ahínco en las ciudades donde hay mayor movilización, ¿cierto? Entonces, que nos permitamos desde aquí reflexionar sobre este programa de la seguridad nacional que hoy se desarrolla en Colombia, comprendiendo como con unas dinámicas paraestatales que ya traslucen como la podredumbre que existe en el Estado colombiano y precisamente de los gobernantes de turno. Y finalmente que podamos también ver algunas esperanzas y algunas luces, como ya nos las han venido señalando nuestros compañeros y nuestras compañeras del movimiento campesino, del movimiento urbano, del movimiento indígena, en la construcción de alternativas como la Asamblea Nacional Popular y otras iniciativas que vienen surgiendo en medio de estas crisis que develan pues la necesidad de organizarnos mucho más, la necesidad de movilizarnos mucho más.
Sí, Juli, como venías diciendo, pues parte de eso también es tener un panel y un ejercicio de solidaridad constante desde diferentes países. Hoy estamos teniendo aquí una traducción en inglés. Voy a abrirle primero, agradecer al equipo que nos está apoyando en todo el proceso de esta traducción. Nos permite acercar el debate a nivel del lenguaje, pero también poder articular esas luchas como ya veníamos diciendo, y le voy a abrir el espacio para que Paola explique cómo va a ser esta dinámica de traducción. Paola. Yes. Voy a hacer estas instrucciones en inglés para las personas que se están uniendo en inglés. So I am going to do these instructions in English for those who are joining in English. Thank you so much for joining this event. The meeting in the original language will be held in this room. And for the interpretation, we're dropping a link in the chat where you can access to the interpretation in English. If you are on Facebook Live, you can also use this link to get interpretation in English, and you can still hear the original language on Facebook. Please turn off the audio in the main room if you are in the main room, and keep yourself muted so you can hear the interpretation. If you have any issues to access to interpretation, please let us know. Feel free to write in the chat, and thank you so much for joining. Gracias, Pau. Entonces, ahí con las especificaciones que ella nos compartió, ya podemos iniciar nuestra primera recomendación, y para todos, incluyéndome, es hablar despacio para ayudar al ejercicio de la traducción. Entonces, queremos iniciar antes de comenzar con esta reflexión, agradeciéndole a todos y todas los panelistas, pero también quienes ya nos están asistiendo su participación. Pero antes quisiéramos iniciar con un poema. Creemos que siempre la cultura y la reflexión desde la cultura es un eje central, así sea también para hablar de la militarización y siempre creando alternativas. Poema Antimili. La mera vida, defendemos la memoria, reactivamos por miles de muertos que aún no enterramos. Desaparecidos fueron y en la nada les dejaron. Resistimos a la estirpe, asesina de sueños, de aquellos criados entre guerra, cobardes héroes de la patria boba. Subdesarrollo llamaron a los saberes ancestrales, que por miles de años nos cuidaron y sanaron, abonaron a la tierra, equilibrio procuraron. En esa historia, desde niña, mis ancestros me enseñaron de los derechos y la vida. Alma viajera me llamaron, yo feliz de andar, arriba, abajo, con la gente de los pueblos, aprendiendo sin descanso. La minga me hizo más fuerte, los abrazos resonaron, las sonrisas que brotaron de esperanza me llenaron, me mostraron conexión espiritual, trascendente, no fanatismo fascista e indiferente. El agua nos ha mostrado el camino en la montaña, nos da la fuerza, el fuego, el espíritu, el aliento. Nuestro cuerpo, tierra es, caminamos, sostenemos la esperanza que transforma lo que vivo y lo que siento. Este es un bello poema de Paola Castaño, y ella es una educadora popular, mujer danzante y exploradora de nuevas alternativas antimilitaristas. Bueno, entonces ya con esta pequeña introducción vamos a iniciar nuestro panel de hoy. Tenemos a Ana Esther Ceseña desde México, a Evan King desde Estados Unidos y a Santiago Salinas desde Colombia.
Entonces tenemos como una metodología, cada uno y cada una van a estar hablando 20 minutos a partir de unas reflexiones que vamos a hacer sobre estos elementos de la militarización en la vida, cómo esto se expresa también en los territorios, que no es solo una coyuntura de militarización, sino que ha ganado en esta dimensión de construcción de vida y en esos términos también sociales, culturales, políticos y económicos. También vamos a hablar de la militarización en una lógica de securitización de la sociedad y el tratamiento bélico, en ese de la guerra y el diseño y de la opción en medio de la militarización. Bien, pues para que demos inicio a este espacio, hacer unas recomendaciones que complementan metodológicamente. La idea es que nuestros ponentes que hoy se encuentran acá puedan hacer una intervención cada una de 20 minutos, intentando que en los primeros 15 minutos se puedan condensar sus planteamientos centrales y en los 5 minutos que le restan ahí, pues poder ir redondeando y pues recogiendo algunas ideas. Al terminar las 3, vamos a, como el equipo de moderación, vamos a recoger algunas ideas generales y provocaremos también que pues, hayan algunas intervenciones de las compañeras y los compañeros que a través de las redes sociales hoy están acompañando este conversatorio. Luego, pues nuevamente abriremos la palabra a ustedes como ponentes para hacer algunos reflejos de estas intervenciones. Y ahí vamos cerrando el espacio con algunas conclusiones. Esa es como la metodología y vamos, Luz. Listo, entonces vamos a comenzar con Ana Esther. Primero a los tres, a Santiago, a Evan, a Ana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que fue en un tiempo corto en medio de la coyuntura en Colombia y estas necesidades de construcción de solidaridad en lucha que hemos hablado. Ana Esther, ella es economista de nacionalidad mexicana, ella es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, un observatorio que nos ha permitido a muchos y a muchas poder reflexionar y ver en la cartografía, en el mapa, estos procesos contemporáneos, tanto de dominación como de resistencia. Ella es investigadora nacional, ha escrito al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y bueno, ya te dejo la palabra para poder iniciar este diálogo y nuevamente bienvenida y gracias por tu participación y disposición. Ana, tienes cerrado el micrófono. ¿Listo? Pues buenas tardes a todos, todas. La verdad que yo agradezco que el Congreso de los Pueblos de repente tenga ganas de dialogar conmigo, de hacer un alto en el camino de todas las batallas que están dando y ponerse a dialogar conmigo, con nosotros. Creo que es momento de pensar muchas cosas, de ir reflexionando sobre la marcha, es decir, la lucha es al mismo tiempo reflexión, entonces tenemos que estar actuando, moviéndonos en la calle, en donde haya que estar, pero al mismo tiempo pensando las cosas y tratando de entender los fenómenos no de manera simple, sino de manera compleja, es decir, con todas sus variantes y con todos sus ajustes cotidianos permanentes que, pues como sabemos, el poder permanentemente está ajustando sus tácticas, su modo de ejercer justamente ese poder. Las estrategias están claras, por supuesto, ¿no? Hay una lucha permanente por el acaparamiento de territorios, por el control de los pueblos. El capitalismo de hoy en día es un capitalismo mucho más agresivo, si se puede, que el anterior, porque es un capitalismo que está llegando a límites muy difíciles para él mismo. Y entonces, en esta batalla que tiene por trascender esos límites de la manera que quiere,
por hacer frente a la competencia, por disputar ese lugar privilegiado en el mundo, bueno, pues se mueve en todos nuestros territorios. América siempre ha sido un espacio muy importante para sostener la competitividad, la hegemonía, la fuerza histórica de Estados Unidos. Es la gran potencia que está en el territorio, es la potencia que siente que este territorio le es propio, y como además América tiene la geografía a su favor, es decir, es una gran isla rodeada de mares que la protegen. Entonces, bueno, ha sido un bastión muy importante para que Estados Unidos vaya tomando fuerza, vaya ocupando ese lugar tan importante que ha tenido hasta hoy en el planeta. Y resulta que en América, para poder hacer esto, pues una de las cosas que se han hecho, ya voy a pasar solo al siglo XXI, entonces parto del año 2000, parto del momento en que Estados Unidos, frente a una serie de desafíos en el mundo, decide que tiene que reorganizar su posición en el continente y, entre otras cosas, que asentar algún tipo de posición intermedia o de plataforma proxy o plataforma de segundo nivel, como ustedes le quieran llamar, que le permita una entrada, una introducción mucho más directa hacia algunas de las regiones más importantes del continente. Una de ellas, pues obviamente, es la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, desde ese momento se diseñó un modo de ir manteniendo relaciones con los diferentes países de América Latina, en que Colombia empieza a tener un lugar, pues digamos, privilegiado en estas relaciones. Es el momento en que lanzan el Plan Colombia, el momento en que incluso hay una intervención física directa mucho mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el territorio colombiano, y a partir de ahí se organiza una especie de centro de irradiación en Colombia que tiene que ver con el control de toda el área. Entonces Colombia se convierte en un punto clave, en un punto, digamos, ineludible, inapelable, que no van a abandonar fácilmente, porque desde ahí se organiza gran parte de lo que en otro tiempo se organizó desde Panamá con la base esta tan importante Howard, desde donde se controló todas las operaciones del Plan Cóndor en América del Sur. Bueno, en este momento ese papel, incluso mucho más activo y actualizado, lo está teniendo Colombia. Entonces, desde Colombia se piensa en enfrentar desafíos como el de Venezuela, ¿no? O como el de, en algún momento, los países que se organizan en torno al ALBA, en torno a Venezuela, con una serie de políticas de integración regional, pues digamos, innovadoras, distintas y desafiantes frente al gran poder hemisférico que tenía Estados Unidos. Esto dicho así, estamos hablando como de la guerra, yo diría en grande, ¿no? De la guerra de grandes escenarios. Acá no tanto de la guerra, sino del posicionamiento, de la preparación de la infraestructura, la logística, las condiciones para esa guerra de grandes escenarios. En la medida en que el continente parezca indisciplinado o se mueva hacia otras alternativas, bueno, pues la posición en Colombia sirve como para hacer ciertos avances sin que sean directos, de manera que quedan de algún modo encubiertos, ¿no? Hacia los países de la región, tratando de mantener una disciplina colectiva, hemisférica, que permita, bueno, que el continente siga siendo el lugar de acopio, de soporte,
de la hegemonía de Estados Unidos. Esto todo está ocurriendo al mismo tiempo que hay estas crisis en otros lugares, ¿no? Se termina la Guerra Fría, la Unión Soviética se rompe, hay tantas cosas que cambiaron en el mundo hacia finales del siglo XX que el siglo XXI abre de otra manera. Y una de las cosas que abren distinto en este siglo XXI es que la guerra empieza a ser pensada no como un problema entre estados, entre equivalentes, sino como un problema de disciplinamiento social, es decir, como una guerra de clases propiamente dicha, en la que son los pueblos los que pasan a ser la amenaza principal, el enemigo principal en este caso, y eso modifica como todo el diseño táctico de la guerra, modifica muchos de los criterios que están siendo usados para esta guerra, ¿no? Para mantener el posicionamiento generalizado en el planeta, y porque estos pueblos, entre otras cosas, son los que están impidiendo el paso de los capitales por el mundo. Es decir, los pueblos empiezan, pues desde siempre lo han hecho, pero en ese momento de manera muy activa, muy abierta, ya que se trata de un momento especialmente extractivista o especialmente saqueador de las riquezas naturales, de las riquezas que están en el territorio. En este momento se hace muy fuerte la presencia de los pueblos defendiendo territorios. Al defender territorios defienden no la tierra, defienden modos de vida, ¿no? Defienden, quizá es una de las luchas anticoloniales pues de última etapa, de última generación, que son muy importantes porque también son el límite, son la frontera del sistema. Es decir, en la medida en que los pueblos impiden que el sistema vaya más lejos, que el capitalismo vaya más lejos, que las empresas vayan mucho más allá en el territorio, pues en esa misma medida el capitalismo entonces está tocando límites y fronteras. Y esos límites y fronteras tienen que ser rebasados, porque de otra manera no hay cómo sostener este proceso acumulativo permanente en el que, con el que funciona este sistema. Insisto mucho en el sistema porque creo que, y pensando en esta idea que nos decían en la introducción sobre las esperanzas, pienso que nos hemos acostumbrado a entender el mundo como un lugar de sistema único, cuando en verdad nosotros estamos viviendo muchas veces, ¿no? En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos estamos viviendo dentro de otros sistemas de organización social, de organización de la reproducción, de horizonte, de visión de mundo, de racionalidad diferente. Y entonces yo sostengo que hay no solamente un sistema en este planeta, que es el sistema pues dominante, el sistema capitalista, sino que hay una variedad de sistemas, algunos pues claro, mucho más pequeñitos, más avasallados, más sometidos a la lógica general de este gran sistema, pero que están ahí resistiendo. O sea, no resistimos en abstracto, resistimos a partir de una convicción sobre el modo de vida que tenemos y que queremos tener y que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, desde ahí hay una serie de resistencias que es muy importante considerar cuando pensamos en lo que está haciendo la guerra hoy en día o la militarización del planeta hoy en día. Nosotros vamos a encontrar muchas partes del territorio planetario donde hay guerras, pues digamos como siempre las hemos conocido, ¿no? Pensemos en Irak, en Siria,
estos lugares donde pues hay ocupación de ejércitos, hay lucha entre ejércitos de un lado y del otro, con la novedad de que ahora gran parte de esas fuerzas están compuestas por mercenarios, por, digamos, fuerzas privadas que sirven a los intereses de la guerra, pero que a la vez tienen intereses privados específicos, ¿no? Particulares, y que entran en esta canasta en la que suceden cosas como la que hoy está sucediendo en Siria, en que ya no se sabe bien cuáles son las fuerzas que están luchando, ya no se sabe, se modifica su posición en cada uno de las regiones de Siria y se van moviendo, adaptando según también se van moviendo los intereses. Muy claramente este tipo de guerras se dan en los lugares donde hay recursos valiosos, donde hay riquezas de la naturaleza que explotar o que monopolizar o que evitar que se saquen del territorio, y ahí están ocurriendo, y eso podríamos decir que son las guerras convencionales. Pero ¿qué pasa cuando pensamos que el sujeto de la guerra, esto que decíamos, esta guerra que se ha desplazado de los estados como figura contendiente hacia los pueblos? O sea, el poder, la cúpula del poder, el espacio del poder en el sistema, en este sistema, frente a los pueblos que se están rebelando. Desde, por ejemplo, estas revueltas empiezan en el momento en que se introduce el neoliberalismo y que empieza a tocar elementos como de la vida cotidiana, ya no solamente elementos como podría ser en otro momento la soberanía nacional o quererse quedar con una parte del territorio, sino además de estos se agregan una serie de cosas como de cambio en el tipo de vida, en las posibilidades de la vida, como en las tarifas del transporte, como la privatización del agua, todas estas cosas que se incorporan con el neoliberalismo y que hacen que la gente, que digamos la resistencia ya no provenga del propio Estado. Piensen ustedes al Estado colombiano resistiendo las políticas neoliberales, es algo que no se nos ocurre pensar, ¿no? Y en cambio sí al pueblo colombiano resistiendo esas políticas neoliberales, ¿no? Igual que las que ya venían desde antes. Entonces, cuando esto ocurre, pasa que la resistencia empieza a ser algo que algunos analistas empiezan a llamar como una resistencia espontánea, molecular, multipropósito, sin cabeza, sin proyecto, como que todas estas cosas se empiezan a identificar. Y efectivamente es una resistencia de otro tipo, es una resistencia que está como permitiendo confluir muchas de estas cosas que venimos arrastrando desde siempre y que nunca encontraban cómo entrar en un programa único, ¿no? Hoy tenemos una especie de consenso sobre nada de programas, sobre digamos, reclamos específicos que tienen que ver ya no tanto con la esfera de la producción, sino con la esfera de la reproducción. Es decir, lo que está puesto en riesgo es la vida misma y por eso los territorios pasan a ser tan importantes, porque el territorio es el espacio donde se construye la vida. Y de hecho la vida construye el territorio también, ¿no? Y entonces, ¿por qué surgen todas estas revueltas de repente vamos a tener un miembro de la población afro, una de la indígena de un lugar, otro del otro lugar, con un blanco de la ciudad, y uno del campo y uno de la ciudad? Pues es que es una pelea por la vida.
Y entonces desde todos estos espacios distintos, que tienen una característica completamente diferente, a veces unos de otros, que hasta están confrontados en otros terrenos, desde ahí es que se articulan todas estas resistencias en lucha, ¿no? Tienen que ver con una característica que tiene el capitalismo contemporáneo y que es la de haber, por un lado, abarcado todas las dimensiones de la vida en su afán apropiador, ¿no? Todas las dimensiones de la vida, todos los niveles, algo que yo siempre llamo la guerra de espectro completo, es decir, es una guerra que está en todos los terrenos, cada uno con sus modalidades, cada uno con sus herramientas de lucha, con sus herramientas más bien de control, de dominación, que pueden ser desde herramientas financieras en el caso de confrontación con una estructura nacional, pero que son también, por ejemplo, la penetración de comunidades para romper tejidos sociales, porque el problema ahí se identifica como la población en su conjunto. Y de ahí, por ejemplo, se pasa a esta idea del enemigo interno. Pues claro, el enemigo no es, o sea, la hipótesis de guerra del siglo XX siempre fue, aunque no siempre se ejecutó así, pero siempre fue un Estado frente a otro, ¿no? Y entonces tenemos incluso la caracterización de guerras imperialistas, etcétera. Pero todo esto se ha movido y en realidad la guerra que tenemos hoy en día es una guerra del capital, del poder capitalista contra los pueblos que se oponen a ese poder capitalista. Y esto nos trae muchísimos problemas, pero también ventajas. O sea, los pueblos ya no son Colombia. El pueblo es donde quiera que esté, donde quiera que nos encontramos. Hoy en día, acá en esta sesión, estamos México, Brasil, Estados Unidos, Colombia y no sé qué más, ¿no? Estamos todos juntos porque estamos compartiendo la misma idea, la misma lucha desde diferentes lugares, ¿no? Pero entendiendo que en esta lucha tenemos que estar juntos porque además el propio capitalismo nos ha puesto juntos a pesar de nuestras diferencias. O sea, hoy es la diversidad confluyendo la que enfrenta los proyectos capitalistas. Y entonces, todos estos otros sistemas de vida, quizá distintos entre sí, que están en diferentes geografías del planeta, pero que a su vez están resistiendo al sistema capitalista, pues todos estos tienden a encontrarse, por supuesto, en una sola lucha. Entonces, ahí, a ver, si bien esto es una ventaja, la desventaja es que los mecanismos que emplea el gran poder para jugar en estas guerras son mecanismos mucho más sutiles, mucho más invisibles, y entonces se mete por la porosidad de las poblaciones. O sea, estos pueblos, si bien confluyen, también tienen poros entre sí. Es decir, no hay un consenso homogeneizador, hay, no sé, circunstancias consensuales y circunstancias que promueven la divergencia, incluso en algunos casos. Esos son los espacios donde entran todos estos instrumentos, ya no solamente de control, sino de desarticulación, de desmonte del consenso creado, ya no en una política, digamos, tradicionalmente contrainsurgente, sino novedosamente contrainsurgente. Aquello que se puede unir, hay que separarlo. Y entonces, esta idea de la revolución molecular tan bonita, que en algún momento se expresó como diciendo, desde cualquier lugar donde estamos podemos estar juntos, hoy se ha convertido en
hagamos de esta unión moléculas que tiendan, o átomos que tiendan a separarse. Entonces, disipemos las moléculas para que esas moléculas no puedan articularse y no puedan luchar juntas. Ese es uno de los grandes desafíos que tienen todos los movimientos, todas las luchas de resistencia, además del desafío pues tecnológico o del desafío de lo que hace hoy la diferencia de clases en términos de capacidades logísticas, que puede en cualquier momento, cuando estamos más confiados, pues apagar la luz y cerrarnos nuestras comunicaciones por WhatsApp, por internet o por lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener presentes hoy más que nunca, porque hoy más que nunca, además se han hecho ensayos de apagar la luz, como yo digo, y dejar a una comunidad completamente sin condiciones de conexión. ¿Qué condiciones de conexión tenemos nosotros? La confianza mutua, ¿no? El tejido que se hace en la calle, a pesar del coronavirus, ¿no? En el día a día, en la lucha, en las manifestaciones, esa es la principal y esa es la que no hay que romper. Y bueno, lo otro, pues bueno, hay que tratar de conocer lo más posible cuáles son las rutas y los mecanismos que emplea el poder, cuáles específicamente se emplean en cada uno de nuestros lugares y empezar a inventar cómo corroerlos, cómo desactivarlos nosotros también a ellos, pero manteniendo nuestra estructura básica de correlación y de conjunción. Y bueno, ahí lo dejo por el momento y ya veremos si hay más después. Bueno, pues muy agradecidos con esta intervención de Ana. Ahora pues vamos a escuchar a... perdona un segundo. Luza, ¿me colaboras ahí? Es que se me perdió el archivo aquí, por favor. Gracias. A Evan King. Ese inglés todavía nos da duro hasta en los nombres, no, al compañero Evan King. Creo que esta reflexión que nos comparte Ana también, nosotros allá en Colombia escuchamos esta reflexión de la revolución molecular, que es la misma que están trabajando las fuerzas militares en Colombia, y es desde un chileno, y bueno, ha sido noticia y hemos empezado a reflexionar sobre esto, y me parece que es muy importante ahí dos aspectos: ese carácter de las resistencias frente a estos ejercicios de militarización, y que ya es una disputa por la vida y sobre concepción y hacer vida, y también ese papel que mantiene los Estados Unidos en esa idea de hegemonía, ¿no? de imperialismo. Entonces creo que con eso le podemos dar paso a Evan King. Él es observador internacional de derechos humanos del colectivo solidario Acción Permanente por la Paz. Él brinda acompañamiento físico y político a los movimientos de base que abogan por la justicia y las economías sostenibles en las Américas. Él es graduado de la universidad, y ahí va con mi terrible inglés, William and Mary, en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Así que pues bienvenido, Evan, un abrazo y inicia tu tiempo. Bueno, muchas gracias, compañera, compañeros, muchas gracias por la invitación aquí al espacio. Sí, estuvo muy bien la pronunciación. En este momento yo me encuentro en Colombia, estaba acompañando una delegación internacional precisamente organizada en parte por el Congreso de los Pueblos, que también estaba constituida por compañeros de la Argentina, que fueron a verificar las diferentes denuncias que se han venido haciendo en el contexto del paro nacional que inicia el 28 de abril. Yo quería abordar un tema en particular, un poco desde la visión de Estados Unidos, un poco la visión del colectivo, que también mencionó la profesora Ana Esther, que es esta idea de la contrainsurgencia, que parece que es una doctrina militar que construye en gran parte Estados Unidos, y yo lo trazaría a sus orígenes a
digamos, las guerras expansionistas dentro del territorio, bueno, lo que ahora es el territorio estadounidense, de la población colonizadora a las poblaciones indígenas, ¿no? Que fueron guerras que tenían tácticas de terrorismo, de paramilitarismo y de ataques sistemáticamente a las poblaciones civiles, incluso el uso del abuso sexual, la violencia sexual como un arma de guerra, que se ven en toda esa historia de expansión desde las primeras colonias originales, digamos, de las poblaciones, sobre todo anglosajonas, cristianas, protestantes, que fueron expandiendo su territorio hasta llegar al Pacífico. De ahí se fue, digamos, modernizando esta estrategia de pacificación o contrainsurgencia en las guerras extraterritoriales imperialistas en, por ejemplo, las Filipinas, donde allí ya se adopta toda una cientificación de este tipo de represiones, incluyendo algunas ciencias psicológicas, incluyendo algunas ciencias tecnológicas de comunicaciones, para ampliar el espectro y llegar a lo que la profe Ana decía, esta guerra de espectro ampliado, ¿no? Entonces, de ahí se empieza a expandir y se empieza a conformar toda una doctrina, ¿no? Todo un manual de cómo tienes que usar tus fuerzas militares y también paramilitares para pacificar a tu población civil. Y ahí llegamos al contexto colombiano, que Estados Unidos en la década de los 40, 50 y ya llegando a la década del 60, envía una delegación militar, el cual el general William Yarborough está a cargo de esta delegación militar en 1962, y le dice a las fuerzas militares colombianas, después de una revisión exhaustiva de sus operaciones, que tenían que conformar grupos clandestinos de civiles armados. Es decir, ahí fueron los orígenes del paramilitarismo que tanto se habla en Colombia hoy. Estos civiles armados eran una extensión de la fuerza represiva del Estado y que se metían y se camuflajeaban dentro de las mismas poblaciones civiles para extraer información, inteligencia y también hacer actos de sabotaje, terrorismo y asesinatos selectivos. De ahí inicia una relación muy especial entre Estados Unidos y Colombia, sobre todo el tipo militar, que explicaba Ana Esther, tiene toda una lógica geopolítica detrás, y que se conformaron estas alianzas a lo largo de la supuesta Guerra Fría, hasta llegar a esta nueva versión de la contrainsurgencia que vemos hoy en día, después de, digamos, el fin de la Guerra Fría en la década de los 90. Importante mencionar cómo es que esta relación no solo existe, digamos, de manera material, de la manera en que Estados Unidos aporta ayudas, billones de dólares en equipos, en armas, en diferentes tecnologías de vigilancia, sino que también de manera ideológica, de la forma en que se entrenan los mismos soldados y los policías. Y se entrenan en una escuela que ya es famosa, la Escuela de las Américas, que ya se renombró WINSEC después de grandes campañas en contra de ella. Y en esta Escuela de las Américas, yo veía que desde 1998 hasta el 2018 se han entrenado más de 110,000 miembros de la fuerza pública colombiana. Para dar un contexto, pues, Colombia tiene más o menos 135,000 policías, ¿no? Miembros uniformados de la policía. Entonces, para que se den cuenta de qué tan grande es la influencia ideológica, tanto de carácter militar que tiene Estados Unidos en Colombia.
De ahí quería mencionar rápidamente la transformación tal vez de esta doctrina militar del enemigo interno a tener un carácter explícitamente político durante la Guerra Fría, es decir, en contra de esta expansión, supuesta expansión comunista que estaba amenazando, acechando al pueblo latinoamericano, que tenía que ser combatido a toda costa, y cualquier subversivo que lo apoyara. Se transiciona después de el fin de la Guerra Fría a tener un carácter depolitizado y tener un carácter que refleja un poco el periodo neoliberal en la que estamos viviendo. Entonces, eso es el segundo punto, es esta noción que también maneja esta periodista canadiense Don Paley, que es esta noción de la contrainsurgencia ampliada, que tiene básicamente 3 características. Y creo que después de la firma del Tratado de Paz, Colombia se ve dentro de esta nueva lógica. Es decir, ya el discurso del comunismo y que viene el comunismo se está agotando y nos vemos frenteando pues una nueva versión de la contrainsurgencia, que es la contrainsurgencia ampliada o la guerra neoliberal, como pone Don Paley, que tiene 3 características, las cuales son, y las que hemos visto durante estas manifestaciones, es en primer lugar la confusión del perpetrador, es decir, no se sabe quién te está atacando. Y lo hemos visto en Cali, en Bogotá, en diferentes ciudades de Colombia, donde hay civiles armados que no se sabe a qué organización pertenecen, si son paramilitares, narcotraficantes. Tenemos miembros de la fuerza pública vestidos de civil, también armados, también disparando en contra de la población. Y tenemos diferentes agencias, digamos, de la fuerza pública con los nombres y los números de identificación tapados, no cubiertos, la cara cubierta o el casco, no se sabe quiénes son. Entonces, esta es una forma de generar una confusión, una paranoia dentro de la movilización, donde no sabes si el compañero al lado puede ser un infiltrado, puede ser un miembro de la fuerza pública o alguien que esté operando desde sus intereses. Entonces, un poco vemos en esta estrategia, pues, generar caos, ¿no? O sea, generar como un tipo de no guerra, no sabes ni siquiera quién está abordando o quién es responsable de esta violencia. Y refleja un poco, digamos, la producción de violencia, refleja un poco la producción en general en la etapa neoliberal. Es decir, está descentralizado, ¿no? Y no sabes quién realmente está detrás, ¿no? O sea, operan en redes un poco que no son las mismas que se veían antes en el periodo de la Guerra Fría. El segundo es la ampliación de la definición de insurgente, que mencionaba también Ana Esther, que también lo vemos en México, otras partes, en donde ya no es necesario pertenecer a un grupo insurgente o pertenecer a algún partido político. Simple hecho de ser un joven que viva en algún barrio designado, marginalizado, excluido, ya. Eso es suficiente para ser catalogado como un insurgente, o en este caso de colombiano, como un vándalo, ¿no? Que es como lo mismo, que de pertenecer a esta subcultura criminal que está acechando y que hay que destruirlo a toda costa, ¿no? Se justifica la violencia porque esta amenaza de los vándalos es tan grande que amenaza la seguridad nacional, ¿no? La tercera parte es el despliegue de la violencia de una manera desproporcionada, y eso lo vemos también en Colombia. Y vemos el despliegue de la violencia en 2 maneras muy particulares y casi siempre son simultáneas. Primero es la exhibición de cuerpos brutalizados, muchas veces descuartizados o de alguna manera destruidos, y la exhibición pública de esos cuerpos. Lo vemos en el caso de Daniel Sánchez en Siloé, que fue golpeado,
asesinado por la policía y después quemado en un Dollar City. Y eso fue público y claramente fue la policía. O los dos muchachos, también de Siloé, que se encuentran en la carretera en un supuesto accidente automovilístico, pero que todo el mundo sabe que fue la policía. Entonces, y a la misma vez vemos la desaparición forzada también, de manera masiva y sistemática. En estos días de movilización hemos visto en Colombia, los números son distintos. En la ciudad de Cali vemos por lo menos 93 personas desaparecidas. A nivel nacional he escuchado números de 400, 450 personas desaparecidas. Entonces, al mismo tiempo que te exhiben o exhiben a sus víctimas de manera casi que teatral, o sea, digamos, el motivo es que la gente lo vea y a la misma vez están ocultando los demás, están desapareciendo a las personas. Entonces, eso es lo que caracteriza esta nueva versión de la contrainsurgencia, que su aplicación general definitivamente militariza la vida. Y también vemos ataques en el espacio cibernético, ¿no? La utilización de algunas tecnologías para hackear a diferentes líderes, para bloquear la señal en diferentes barrios. Entonces también vemos que hay un ataque en el espacio cibernético en contra de estas movilizaciones. Entonces, digamos, la desarticulación de la producción de la violencia básicamente se subcontrata a diferentes grupos armados, a veces hasta individuos, gente de bien, que llaman aquí en Colombia, que están dispuestos a generar violencia y actuar de esta manera básicamente para el mismo objetivo, que es generar las condiciones sociales para la extracción y acumulación de capital en el territorio. Lo que genera también este caos y confusión es que la gente está muy confundida. O sea, es difícil mantener un análisis preciso de quién es el enemigo, porque como tienen diferentes caras, a veces no sabes de quién confiar. Y esa es una forma, como decía Ana Esther, es de destruir completamente el tejido social. O sea, el terror, cuando es prolongado, eso es lo que genera. Empieza a descuartizar esas relaciones de reciprocidad, de ayuda mutua que caracterizan a los pueblos colombianos. Es la manera en que han sobrevivido todo este tiempo y es precisamente eso es lo que buscan atacar con esta estrategia de terror y de guerra psicológica. Y también los medios también contribuyen pues a esa confusión por la cual a veces la violencia se muestra como una respuesta a la crisis. Es decir, la violencia está siendo desatada porque el paro, en el caso colombiano. Cuando en realidad la violencia es parte de una estrategia para mantener la normalidad. Para los que están en Colombia saben que antes del paro estaban desapareciendo personas. Antes del paro había asesinatos selectivos, masacres, violaciones, ¿no? O sea, todas esas estrategias ya estaban siendo aplicadas de manera cotidiana. Incluso se había ya normalizado la violencia e internalizado de tal manera que la gente ya espera eso de la fuerza pública. O sea, cuando van a la policía dicen, alguien van a desaparecer hoy, ¿no? O sea, ya está como muy calculado dentro de la gente cuando los ve o cuando está, digamos, interactuando con miembros de la fuerza pública. Y aquí en Colombia es muy evidente el nivel de militarización que se ha llegado. Y de muchas maneras Colombia es como el laboratorio principal de este tipo de estrategias que después se importa o se exporta a lugares como México, Honduras, Guatemala. Pero aquí, si vienes aquí a este país, ves que hay algo que se llama CAIS, ¿no? Que son como unas bases
pequeñas, no es una estación de policía, pero es como un cuarto, que ya tiene toda una simbología aquí porque representa pues, lugares donde la gente a veces es torturada, donde la gente es golpeada, donde la gente es violada, pero los encuentras en básicamente todos los espacios públicos del país. O sea, si tú vas a una plaza o a un parque, en la esquina, ves un CAI, ¿no? Entonces ya se han ido incorporando al espacio público y básicamente lo tienen secuestrado. O sea, no puedes ir con tu familia a un parque sin ver un policía, sin ver un CAI, que te recuerda que está siendo vigilado y que en cualquier momento tú puedes ser víctima de la violencia del Estado. Entonces yo dejaría ahí, pues obviamente Estados Unidos es muy difícil como exagerar la influencia que tiene en Colombia, la influencia que tiene en toda nuestra América, pero el caso colombiano es creo que el más exagerado, porque Colombia es el que más envía año tras año a sus fuerzas de seguridad para ser entrenadas en Estados Unidos. Es el que más recibe año tras año ayuda militar de Estados Unidos, ¿no? Creo que Joe Biden, en medio de estas represiones y estos crímenes de lesa humanidad, aprobó otros 140 millones de dólares para ir a la Policía Nacional Colombiana. Entonces, es importante mantener la responsabilidad en donde tiene que estar, que es en toda esta clase transnacional capitalista, pero también en el Estado estadounidense. El pueblo estadounidense tiene que, pues, luchar para que eso se congele, se pare y que haya realmente justicia para aquellos responsables de seguir replicando esa doctrina y esa ideología tan nefasta. Vale, muchísimas gracias, Evan. Muy interesantes estas dos intervenciones. Apuntan, uno, a entender esa estrategia en un nivel más macro, esta reflexión sobre las formas en que se está desenvolviendo la guerra, en cómo la volvemos cotidiana, y también nos interpela a la normalización que uno tiene, especialmente como colombiano, como colombiana, de la presencia del ejército, de la policía en nuestros países. No eres la primera persona que escucho que nos cuestiona. Ustedes tienen un CAI, que es un centro de atención inmediata de la policía, por eso son pequeños, distribuidos muy a lo que decía Ana, quizás desde esa perspectiva militar hegemónica, muy difuminados, y uno ya se acostumbra a vivir con ellos, o a tener que mostrar, alguna vez íbamos viajando al Sumapaz, a tener que mostrar los documentos al ejército 4, 5, 6 veces. Esto nos pasa con las misiones y por eso es tan importante este ejercicio y le molesta tanto al gobierno tener personas de otros países, ni siquiera ha dejado entrar desde la ONU, entonces le molesta tener ciertos movimientos y sectores sociales que se den cuenta de esta situación, ¿no? Que se den cuenta de cómo vivimos en medio de esta militarización y hasta que en cierto momento uno la normaliza. Juli, ¿tienes un comentario o damos paso para Santiago? Bueno, pues agradecer a Evan y damos paso pues a Santiago Salinas. Él es un compañero del Congreso de los Pueblos también, del Proceso de los Dos Ríos, abogado, magíster en investigación criminal, defensor de derechos humanos y políticos, y es miembro activo del colectivo de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Bienvenido, Santi, y te escuchamos. Hola Juli, hola a todos los presentes. Bueno, es un tema fascinante, el tema de militarización. Entonces voy a poner el cronómetro. Pero bueno, precisamente cuando hablamos de militarización tenemos una especie de consenso de a qué nos referimos
cuando estamos hablando de la militarización, y tendemos a imaginar efectivamente este grupo de personas armadas al servicio del Estado, pero más allá de eso, la militarización no es necesariamente la presencia de estas personas. De hecho, las fuerzas militares, en su integración moderna con el Estado, se constituyen como un vehículo ideológico dotado de violencia y de la legitimidad para usar esa violencia. Esa es la particularidad de ese grupo humano. Y es un vehículo ideológico de la misma forma que el Estado tiene un carácter ideológico. No es una fuerza que actúe estrictamente a través de la violencia. Y eso es precisamente a lo que apela la expresión de la militarización. Decir que en el caso colombiano las fuerzas militares son una estructura clasista, son una estructura patriarcal, son una estructura racista, y que esos son los núcleos duros de la configuración de las fuerzas militares. De hecho, si se repara, pues de forma somera lo hicimos en el año 2016, en el sistema de ascensos solamente, digamos, dentro de toda esta promoción que se había realizado, de más o menos 257 oficiales, 3 oficiales eran afro y 5 eran mujeres. Es decir, hay un sistema de filtros, hay una segregación muy fuerte que mantiene esos caracteres centrales de clasismo, de racismo, de patriarcales, dentro de la estructura de las fuerzas militares. Y eso es al mismo tiempo el sistema de valores que va a ser promovido bajo la idea de la militarización. Pero no va a ser observable sino a través de sus consecuencias, a través de 4 elementos que me gustaría indicar rápidamente como las características de una sociedad militarizada. Por un lado, vamos a encontrar que hay una anticipación de las barreras punitivas, es decir, las situaciones susceptibles de sanción cada vez van a estar más cerca de los ciudadanos. Esa anticipación de barreras punitivas no solo se va a traducir en los procesos formales de judicialización, es decir, en el aumento, por ejemplo, de las medidas preventivas o de las medidas privativas de la libertad, ¿cierto? Una medida privativa de la libertad es aquella medida que se toma para garantizar de alguna forma la comparecencia a un proceso judicial para alguien que está siendo investigado, o que se toma para proteger la integridad de la víctima y demás. Estas medidas privativas de la libertad han ido evolucionando en la ley de forma tal que cada vez se pueden extender por más tiempo, al punto que actualmente, bajo los marcos normativos más extremos, se puede privar de la libertad hasta por 3 años a una persona inocente mientras se adelanta un proceso de investigación. 3 años es un montón de tiempo y efectivamente constituye materialmente una sanción. Lo interesante de esa sanción es que está siendo aplicada en un estado en el que aún no se ha comprobado ningún grado de culpabilidad, en el que quizá ni siquiera se llegue a comprobar y en el que los elementos probatorios que existen son incipientes, es decir, con un mínimo estándar de verdad se están anticipando estas barreras punitivas. Pero si esa es la expresión de cara a la privación preventiva de la libertad, vamos a ver entonces cómo también se van difuminando las acciones para llegar a los extremos de se han ido expandiendo dentro de nuestro ordenamiento. También, esa militarización tiene unas expresiones jurídicas tangibles, tiene unas expresiones que además van a aludir necesariamente a esa anticipación de barreras punitivas y que se van a traducir en un señalamiento, en un estado de acusación permanente para el ciudadano, que no es otra cosa también que la exacerbación de la seguridad. Los puntos de monitoreo, los puntos de control, la intensificación de las cámaras y de las redes de vigilancia públicas y privadas, la incorporación de mecanismos de reconocimiento facial, las biometrías como elementos, como elementos necesarios para cualquier transacción, el aporte de datos de manera pública y sistemática a bases que cada vez centralizan mayores volúmenes de información. Esos sistemas de rastreabilidad, esos sistemas de monitoreo, esos sistemas de vigilancia se van a traducir en la práctica en un estado de acusación permanente. El ciudadano siempre es sospechoso de estar haciendo algo y en tanto ese registro, o más bien su existencia, su tránsito, su vida, debe ser sistemáticamente reportada y auscultada por todo tipo de autoridades.
al mismo tiempo que se comienza a producir una anonimización del otro lado. Es decir, los procesos se van complicando, se van sofisticando al punto tal que tú no sabes quién es el que está procesando tus datos, a dónde está yendo a parar la información que sistemáticamente está siendo reportada y cuál es la finalidad de esa información. La mayoría de esos usos, aunque son comerciales, tienen unas aplicaciones y unas excepciones que van a tender a la cooperación en materia de seguridad en el aporte de este tipo de datos. Entonces, vamos a tener, junto a esta anticipación de las barreras punitivas, también un mecanismo de vigilancia permanente, una exacerbación de los sistemas de registro y vigilancia, que se nos va a traducir en un estado de acusación permanente de cara al ciudadano. Y esto no solamente va a afectar, sino que se va a correlacionar con la libertad de circulación del discurso. Los algoritmos de detección de discurso, el control o el almacenamiento más bien por fuera del control de los ciudadanos de sus expresiones depositadas en redes, de sus intervenciones en públicos, va a entrar a nutrir también esos ejercicios de perfilamiento en los que se va a materializar ese estado de militarización, esa exacerbación del control. Una exacerbación del control que apunta que precisamente a preservar estas estructuras de clase, estas estructuras patriarcales, estas estructuras de dominación que están afincadas en la sociedad y que no solamente van a tener una manifestación violenta, sino que van a tener este tipo de manifestaciones en las que el ciudadano va perdiendo paulatinamente su calidad de ciudadano para volverse un sospechoso de transgredir, un sospechoso de intentar sabotear, un subversivo. Curso han hecho siempre parte de la doctrina de inteligencia, particularmente de las Fuerzas Armadas en Colombia, que los manuales de inteligencia, pues, en sus versiones más clásicas, el manual de inteligencia del 64, por ejemplo, recomendaba la elaboración de unas listas en las que se tenía propaganda blanca, propaganda gris y propaganda negra. Para no ahondar en eso, la propaganda negra es la que busca hacer sentir a los sujetos que están siendo involucrados en alguna situación riesgosa y que están comprometidas su posición de seguridad con el objetivo de obtener un desplazamiento o una regulación de su conducta en términos más amplios. En esto, tratar también de presentar la potencia de una de las categorías en las que hemos ido avanzando como movimientos de derechos humanos, que es las prácticas sociales genocidas, para tratar de englobar todas aquellas conductas que pueden venir del Estado o de agentes afines a la estatalidad y que no son necesariamente conductas ilegales, pero que están enlazadas para producir un resultado. Conductas como la estigmatización, por ejemplo, de amplios sectores, que lo que busca es justificar un desvalor de acción que se les va a imponer. Se dicen que son vándalos, luego el homicidio o el abuso policial está justificado de cara a ese sujeto, a esa otredad negativa que se constituye de forma previa en el discurso público. En esa medida, el abuso policial va a ser solamente una expresión, digamos, un fenómeno de superficie de toda esta cadena de acontecimientos sociales que lo hacen posible. Todas estas prácticas genocidas que atienden a la destrucción de un grupo por vía de la destrucción de sus elementos de identidad. Y si bien el genocidio va a configurar la modernidad como la conocemos, pues leía un trino hace poco que decía que qué montón de cosas malas las que pasan en América como continente, parecía que fue construido sobre un cementerio indígena. Y en efecto, es una de esas cosas que van a aludir a las formas como se ha configurado, digamos, la narrativa de la modernidad, pero mencionar que ese genocidio es un acto de tracto sucesivo, es algo que se causa de forma permanente y que va a atender, no como se puede expresar parcialmente a la destrucción de un tejido social, sino a la reconfiguración de ese tejido social por unos sujetos funcionales a ese modelo. Es decir, cuando se elimina, por ejemplo, el movimiento sindical, no se deja un vacío, se sustituye ese tipo de trabajador sindicalizado con conciencia de clase por
Entonces, esta expresión de genocidio, esa idea de la eliminación de la identidad de un grupo queda incompleta si no se retoma, como en sus postulados clásicos, la idea de una reconfiguración de ese sujeto social. Lo que hemos visto a través de la militarización es precisamente un vehículo profundamente dotado de violencia para ser capaz de producir esas transformaciones que requiere el modelo. Entonces, la militarización va a apuntar no solo a la destrucción del tejido social como una forma de protección del status quo, sino que va a propender también por la reproducción de un sujeto diferente, de un sujeto que se encuentra en desconfianza permanente y que es capaz de traducir a través de sí ese estado de acusación permanente, pero también proyectarlo en otros. Una ruptura integral del tejido social por vía de la exacerbación del discurso de la securitización. Eso sería todo. Vale, muchísimas gracias, Santiago. Estuviste súper juicioso con el cronómetro y buenísimo porque también nos abres el espacio para el debate. Entonces, Juli, iniciamos como con algunas ideas, las vamos compartiendo y abrimos paso para las preguntas de los y las asistentes. Vale, claro que sí. Pues agradecer a Santi y a Evan y a Ana estas intervenciones que precisamente se ubican dentro de reflexiones que hemos venido haciendo como movimiento, como Congreso de los Pueblos y especialmente en este contexto tan difícil de poder comprender, de poder ubicar también dentro de una sola comprensión. Entonces, primero decir, y esto con una intención de precisamente provocar la participación de las compañeras y los compañeros que hoy están viendo esta transmisión por Facebook. Y lo primero es una idea que existe ahí, la hipótesis de la guerra, que se plantea hoy desde la lógica del enemigo interno, no comprendiéndolo de Estado a Estado, sino como del Estado en contra del pueblo, ¿cierto? Y esto en una comprensión del capitalismo que necesita también aumentar su acumulación y necesita llegar a nuevos lugares para no dejar de acumular. Esta es una idea inicial que nos permite ubicar este contexto convulsionado en Colombia y en otras partes del mundo. Importante señalar ahí que esta idea que nos comparte la profesora Ana también nos ubica en que la resistencia no proviene en este momento de los estados, sino que proviene de los pueblos. Es decir, son los pueblos que parece no tuvieran un proyecto político, que parece fuera un movimiento acéfalo, que se encuentran en las calles, son quienes se están oponiendo a esta avanzada del capital que hoy toca sus bolsillos, que hoy toca sus cotidianidades, y precisamente allí se ubica una idea bien importante, y es que lo que hemos visto, esta avanzada que hemos visto en las calles, hace parte de una cantidad de personas que no necesariamente se encontraban dentro de expresiones políticas organizadas, sino que son cantidad de expresiones que no cabían antes dentro de un programa político, ¿cierto? Que hay una cantidad de reivindicaciones que hoy estamos conociendo, que hoy estamos identificando mucho más y con mayor claridad. Y eso nos puede dar una suerte de análisis y de comprensión de cómo desde los procesos organizativos o los procesos que buscan organizar, que buscan proponer a la sociedad alternativas, cómo comprendemos esta cantidad de reivindicaciones que no están dentro de nuestros programas políticos de trabajo, ¿cierto? Y también cómo se sigue problematizando muchas más reivindicaciones que se encuentran aún silenciadas. Esto también nos permite pensar en otra idea que nos han compartido aquí, es esta ampliación de la idea del insurgente. Entonces, ¿quién es el enemigo del Estado? Entonces, esa idea de insurgente hoy cambia de lugar, ya no es solamente él que hace parte del Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la UNIC, sino es cualquier joven que se encuentre en el barrio, que esté inconforme con la situación que le ha tocado vivir, que esté inconforme con la cantidad de medidas represivas, retrógradas que hoy vivimos la mayor parte de personas en el mundo. Y eso también nos permite comprender en esta ampliación de la idea de insurgente, en comprender que en esa idea de insurgente Colombia es experta en generar insurgentes, ¿no? En generar enemigos, en generar otros
a los cuales atacar, ¿verdad? Entonces, esta idea de que Colombia es un laboratorio en el cual se experimentan medidas de represión, que se experimentan medidas de control social, nos hace pensar también que allí también se experimentan otras formas de resistencia, que es valioso y bien importante y una lección también para el resto del mundo de cómo debemos organizarnos, de cómo debemos experimentar otras formas de salir a las calles, de cuidarnos y demás. Finalmente, Santiago nos comparte una idea bien importante que en el Tribunal Permanente de los Pueblos fue la idea central, y es esta lógica de las prácticas sociales genocidas en la que se le da un desvalor al otro y se le da una carga negativa al otro, cargándolo de todo lo malo que pueda suceder en la sociedad, ¿no? Entonces, la crisis en este momento, según los medios oficiales, es culpa del paro, ¿claro? Entonces, ahí los culpables son los que están movilizándose, los culpables de la crisis del país son los que están bloqueando las vías. Más no se está comprendiendo que hay unos elementos sustanciales y estructurales que han decantado en la necesidad de la movilización y la organización. Esta lógica del otro, que es malo, que es negativo, que hay que eliminar, es la lógica que refuerza la idea de las prácticas sociales genocidas y que ya lo hemos visto en estos días con la cantidad de personas que han sido asesinadas, que están desaparecidas, que están siendo detenidas, y también con la larga trayectoria que tiene pues el Estado colombiano en desaparecer y asesinar a personas opositoras políticas y a personas que han iniciado prácticas de organización y movilización. Con estas 5 ideas y algunos complementos que pueden hacer compañeras y compañeros ponentes, abrimos la palabra a las personas que quieran intervenir y que quieran participar. Sí, no, quería comentar como algunas cosas que nos han compartido aquí en el chat. Primero, pues nos escriben desde Ecuador, también desde Guatemala, Zaragoza, dando pues agradeciendo por el espacio, por la reflexión. Aquí Armando Balbuena desde el País Vasco nos plantea que pues primero el tema muy pertinente y no solo hablar de la estrategia militarista de la élite, sino algunas pistas para la estrategia de la resistencia popular. Desde Venezuela también nos saludan, rescatan este principio de las condiciones de conexión entre nosotros y nosotras y los procesos de resistencia, María del Pilar, y agradecen la participación de todos ustedes en esa reflexión constante del papel de lo que está cumpliendo no solo Colombia, sino toda nuestra América en estos ejercicios de geopolítica de la militarización. Y antes de darle pues la palabra a ustedes otra vez en una ronda también de cierre y de reflexión a partir de escucharse, sí quiero también rescatar cómo ese ejercicio de militarización abarca, como lo nombraba Ana Esther, un montón de esferas de la vida social. Entonces comienza el papel de los medios de comunicación, sembrando estas dudas, generando cuestionamientos al mismo papel de los líderes y lideresas sociales, de los mismos manifestantes que bajo este rótulo de vándalos, porque no tienen otro rótulo más, empiezan a aceptar que ya son dudosas su procedencia, que son criminales, y cómo unido a los medios de comunicación empieza a desarrollarse una estrategia judicial y una estrategia paraestatal, que creo que eso también es un punto importante para reflexionar en Colombia, porque esa articulación de esos 3 escenarios nos hace aún más difícil los procesos de resistencia, y cómo en medio de todo este escenario tan complejo, mismo difícil y que pone en riesgo las vidas, estamos en un momento en que la gente, las personas que están en las calles, hombres y mujeres, han superado ese miedo que históricamente ha quebrado el tejido social en nuestro país, y han empezado a recrear unas formas desde las asambleas populares, desde los encuentros para las primeras, segundas, terceras líneas, donde se tienen ollas comunitarias, donde hay ejercicios de acompañamiento médico, se empieza a superar y se empieza a enfrentar desde otra manera muy desigual. Es un enfrentamiento totalmente
desigual, por eso hablamos de una guerra contra el pueblo, pero pues se empiezan a generar resistencias también desde las mismas comunidades. Envían saludos desde Kansas y nos dicen que estas exposiciones nos ayudan a entender los perfiles de esa fase neoliberal ultrafascista. Y aquí plantean otra pregunta y es soluciones y qué podemos hacer desde el exterior, poco en clave, como ya lo decíamos, de esa solidaridad en lucha. Entonces les abrimos nuevamente la palabra a ustedes. Comenzamos también con Ana Esther y seguimos en el mismo orden y agradecemos a todos y todas. Estamos esperando si hay preguntas en el chat de traducción en inglés que nos las puedan compartir también para trabajarlas. Ana. Bueno, pues quiero decir que es una sesión riquísima en ideas, muy sugerente, muy creativa. Agradezco mucho estar aquí y todos no solo las preguntas y comentarios del público, sino las dos exposiciones excelentes que hemos tenido acá de los compañeros. A ver, hay una cosa, justo esta pregunta de Balbuena, yo la había notado porque apareció aquí en el chat y me pareció muy interesante, entonces yo quiero llegar a eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestras estrategias? No solamente cuáles son las estrategias de ellos. Yo siento que ahí hay parte de las claves como para que este movimiento siga adelante o de repente se empiece a autoencapsular y quedarse ahí y bueno, pues obviamente eso sería gravísimo justamente por esta trayectoria genocida permanente, ¿no? En la que nos encontramos. Una cosa que yo quiero traer acá porque no lo mencioné, yo creo es que hay una especie no hay solamente una guerra contra aquellos que se rebelan, sino hay una guerra preventiva contra la insurrección. Una guerra preventiva que Santiago hablaba de varios temas ahí que tienen que ver con esta guerra preventiva. Entonces, no esperemos a que haya una insurrección, más bien vamos desactivándola desde antes, ¿no? Y entonces, esta dinámica nos indica que esta guerra se está haciendo en todo momento, no solo ahora que empezó el paro. Desde antes estaba instalada en Colombia, bueno, ni cabe duda que está instalada desde hace mucho, y está permanentemente golpeando a las organizaciones, a las iniciativas de agrupamiento, de cuestionamiento, cualquier cosa de estas, inmediatamente es golpeada. El aparato represor contrainsurgente que tiene Colombia es, la verdad, uno de los mejores del mundo, ¿no? Está, por supuesto, Estados Unidos, pero está Israel y Colombia a su lado, que tienen realmente un trabajo muy cuidadoso, y eso Eva un poco lo señalaba, un trabajo muy cuidadoso que incluso se ha convertido en una mercancía de exportación, yo diría casi que en un commodity. El ejército colombiano va, como antes estábamos acostumbrados a que lo hiciera, primero el norteamericano, luego el israelí, ahora son los colombianos los que están yendo a capacitar fuerzas de seguridad en todas partes de América Latina por lo menos, pero sé que también han estado en Medio Oriente y en otros lugares, porque tienen un trabajo en ese sentido muy, muy bien perfilado, muy detallado, muy de filigrana para el control de cualquier posible núcleo contestatario, ¿no? Entonces, ese es un elemento que hay que tener siempre presente. Ahora, decía Luz, la gente perdió el miedo, salió a la calle y está pues organizándose a pesar del miedo. Yo una de las cosas que más me sorprende de lugares como Colombia justo es esa. Cuando yo he ido, o sea, uno va a Colombia diciendo, uy, qué miedo, ¿no?
Y cuando entras ahí, ves a la gente y la ves bailar salsa y cumbia y qué sé yo, entonces te das cuenta que ahí hay algo más fuerte, ¿no? Que el miedo no ha podido todavía. Y de ahí entonces lo que decía Armando Balbuena, que yo preguntaría, ¿qué es lo que más le molesta en este momento al poder de las movilizaciones del Congreso de los Pueblos, de en general la gente que está en la calle, que se está movilizando? ¿Qué es lo que más le molesta? Una cosa es que no puede encontrar quiénes son las cabezas, porque por eso hay tanto desprecio, ¿no? En el discurso del poder, tanto desprecio por esas movilizaciones, esas luchas callejeras, espontáneas, que no tienen dirección, que no tienen programa. Claro que les molesta, porque entonces ¿hacia dónde pegan? Tienen que pegarle a todo. Y pegarle a todo es algo mucho más difícil que identificar algunos puntos, digamos, nodales. Entonces, ese es un problema. Ahora, ahí hay una cosa que es complicada, ¿no? Porque no es solamente el poder quien nos está empujando a designar cabezas, ¿no? Y empezar a decir quién es el dirigente, sino que también las organizaciones, hasta las de izquierda, de repente empujan hacia allá. A ver, bueno, pero ¿y quién los dirige? ¿Y cuál es el programa que tienen, no? ¿Y qué van a hacer después de esta movilización? Esta movilización va a tener una salida y ahí un peligro también. La salida siempre se piensa como una salida electoral, que es el terreno donde otra vez se vuelve a atrapar al movimiento, ¿no? Entonces, este movimiento, la única posibilidad que tiene es apoyar a un candidato distinto y todo vuelve a la tranquilidad del poder, ¿no? Entonces, hay como todas estas trampas, pero yo ahí, por ejemplo, cuando se habla de la espontaneidad, para mí es un terreno creativo de la lucha, de la resistencia muy importante que tenemos que defender. Esta espontaneidad nos está hablando, por un lado, de que hay una convicción compartida, ¿no? O una afán de resistencia, de que las cosas cambien, de defender lo propio, la alternativa, ¿no? Esos otros sistemas que yo decía de pensamiento. Eso es lo que hace posible que de repente, de la nada, cuando hay un hecho que provoca, ¿no?, la insurrección, de la nada la gente sabe cómo moverse, a dónde ir, dónde juntarse, qué pautas, ¿no? ¿Qué movilizamos? Pues alguien haga comida para los que están en la manifestación, alguien no sé qué. Nadie organiza eso. Es autoorganización. Y eso es realmente un valor muy grande de las luchas de hoy en día. Yo creo que ahí justamente estamos ejerciendo toda nuestra autodeterminación, ¿no? Como una independencia, una convicción propia, sin que nadie nos haya puesto el programita delante, ¿no? Y eso es algo que vuelve loco al poder, porque eso es incontrolable. Entonces, por eso hay tanto empeño contra la guerra difusa, por hacer que la revolución molecular se disipe, ¿no? Este tipo de cosas es algo que están buscando permanentemente porque es ahí donde no pueden controlar. ¿Qué hizo que una feminista blanca se junte con un campesino afro que no tenían nada en común? Sí, tenían mucho en común, estaban en esa misma lucha que el poder no está entendiendo. Y ahí donde el poder no entiende, nosotros tenemos un campo de fuerza muy valioso que no podemos perder, ¿no? Entonces, bueno, ahí una cosa. Otra, aparte de la espontaneidad,
como nosotros estamos peleando por la vida, yo digo nosotros, el Congreso de los Pueblos, el Paro Nacional y nosotros, donde quiera que estemos peleando por la vida, por hacer posible que la vida tenga condiciones. Entonces, estamos celebrando, estamos de fiesta, estamos de baile, estamos cantando, o sea, vamos a las manifestaciones incluso hacemos performance en las manifestaciones, hay teatreros, hay sanqué, todo eso. Yo creo que eso también es un espacio muy difícil de controlar para el poder, porque el poder es oscuro y esto es luminoso. Y entonces allí es otra de las dimensiones que no se pueden perder, pero sin inocencia. O sea, con bailes no vamos a derrotar las armas del Estado colombiano, de los paras colombianos, del poder que viene de fuera, de las fuerzas ocultas, mercenarias que surgen por todos lados. Entonces, sin inocencia, conociendo bien qué terreno estamos pisando, pero sin perder esa búsqueda de la vida en el propio acto de la movilización, ¿no? Yo diría que esos son algunos de los campos que yo, no sé, señalaría como, de repente parecen románticos, pero yo lo que he estudiado de las últimas luchas en muchas partes del mundo, ¿no? En América Latina particularmente, pero en muchas partes del mundo, aquellas luchas donde esto fue posible, digamos, donde hubo esa capacidad de que lo espontáneo se reuniera y funcionara junto y de que no se perdiera la vitalidad, la alegría, ¿no? En la lucha, son las que continúan, son las que lograron asentar algunas experiencias. Por ejemplo, son las de los experimentos autonómicos zapatistas o en otras partes de América Latina. Entonces, bueno, simplemente eso como un, por ahí, señalamiento que nos puede ayudar. Muchas gracias, profe Ana. Evan, te damos la palabra. Ok, gracias. Oye, iban acercándose otras preguntas también, mientras iba hablando también la profe Ana, un poco de cómo enfrentar esta propaganda del gobierno colombiano en el exterior, el tema de esa resistencia más contundente. Hablaban del caso específico de los Estados Unidos. También preguntan... están preguntando sobre la Asamblea Nacional Popular, creo que esa también va más para Santiago, que está ahí en Colombia. Nos preguntan que, bueno, ¿por qué ese ejercicio? Plantean que es una pregunta simple, pero es una pregunta de por qué se pelea el pueblo contra el pueblo, por qué ese ejercicio de violencia y de confrontación. Y nos preguntan que si es aplicable para Colombia una salida tipo los 3 M's del pacifismo, de Gandhi, de Martin Luther King, de Mandela. Ahí, si de pronto, ahí, bueno, no es solo para que respondas tú, ¿no? Es como para ir creciendo todos estos debates. Sí, me parecen preguntas muy interesantes. Pues yo iba a abordar un poco el tema de las soluciones, entre paréntesis, o qué se puede hacer, que creo que Ana Esther tocó un poco de esas partes importantes. Creo que este tipo de espacios en conjunto que empiecen a generar debates a nivel transnacional es parte de esa solución. Creo que el Congreso de los Pueblos es parte de esa solución porque aborda y trata de estructurar eso que nos une. Eso que dice Esther, que une diferentes sectores de la población, de indígenas, de campesinos en sectores rurales, hasta estudiantes y grupos feministas de Medellín, o sea, de diferentes partes del país, incluso diferentes partes del mundo. Entonces, empezar a articular eso a una plataforma única es exactamente cómo se resiste
una estrategia que busca disipar la resistencia y que busca generar desconexiones. Entonces, ¿cómo se combate la desconexión? Es a través de la conexión. Es a través de estos tipos de espacios. Y pues ahora con el COVID no se puede, pero también espacios físicos en donde se puedan compartir experiencias de vida y que se pueda generar ejercicios de intercambio ya sistematizados. Cuando hablaba la profe Esther de cómo las fuerzas colombianas van y entrenan gente en México, van y entrenan gente en Honduras, ¿dónde está eso de los movimientos sociales? O sea, qué bonito sería que la gente que está aquí, que tiene tanta experiencia acumulada de estar en primera línea en los diferentes barrios, pueda ir a Estados Unidos, pueda ir a México, pueda ir a Honduras, a compartir esas experiencias de qué funcionó, qué no funcionó y cómo resistir. ¿No? O sea, esos intercambios de lucha y la o sea, esta como solidaridad internacional, que es lo que apunta también el colectivo solidario al que pertenezco, precisamente traer estas delegaciones, estas brigadas internacionales, a que empiecen a aprender y un intercambio no solo norte-sur, pero sur-sur y sur-norte, ¿no? Empieza que los flujos sean de diferentes maneras, las cuales tradicionalmente los hemos concebido. Entonces, que de pronto una delegación de colombianos vaya a Estados Unidos y nos enseñe cómo hacer una estrategia, cómo hacer una asamblea popular. O sea, pensar una asamblea popular en Estados Unidos es una locura, pero yo creo que qué bonito si sucediera, incluso creo que es necesario que suceda. Si no se despierta el pueblo estadounidense, creo que va a ser mucho más difícil la lucha en estos territorios. Y creo que ese compañerismo que va emergiendo, cuando la gente empieza a darse cuenta de que es mucho más lo que nos conecta, de lo que nos separa, y que realmente los problemas que enfrentamos son de carácter transnacional. Tanto las ideologías como las armas se exportan de diferentes países para ser utilizados en contra de nuestros cuerpos. Entonces las soluciones a eso y la resistencia a eso también tiene que ser transnacional. Yeah. Muchas gracias, Evan. Santiago, ahora te dejamos la palabra. ¿Y cuántas preguntas? No, las que tú quieras. La idea también es abordar desde las conclusiones, pero también desde donde tú te sientas confortable para responder, porque van saliendo. Sí, eso veo. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera retomar exactamente donde termina Evan sobre las conexiones. Es, en efecto, todo proceso de transformación un acto pedagógico. O sea, toda la apuesta que nosotros tenemos es una pedagogía, pero no es la pedagogía formal, es una pedagogía de los pueblos. El aprendizaje de nuestra resistencia acá es el sincretismo entre la resistencia indígena y la de los compañeros en Chile. O sea, entre la lucha callejera de los compañeros chilenos, de los compañeras y las compañeras argentinas, de la movilización social indígena, de la consolidación de los pueblos afro, de los modelos de decisión zapatistas. Somos puro sincretismo, o sea, un popurrí, o dicho de una mejor manera, un tahuantinsuyo, ¿no? Somos unidos en la diferencia, en la pluralidad. Y eso también nos debe llevar a pensar sobre los mecanismos en los que aprendemos y los mecanismos en los que enseñamos. La idea de los espacios o cómo reproducimos de alguna manera cánones hegemónicos del aprendizaje y de la pedagogía como las únicas formas posibles nos lleva en cierta medida a no ser capaz de comprender este tipo de movimientos. Los chicos que se paran con un escudo, la mayoría de ellos lo hacen por un aprendizaje que ni siquiera es explícito. Lo hacen a partir de un ejercicio de imitación y de una sintonía afectiva, o sea, de una percepción de lo que es correcto hacer y de la forma de hacer las cosas, de cómo se conecta ese sentir de insatisfacción con una práctica concreta. No es un aprendizaje en el sentido formal, en el que van a un espacio y se les enseña, y precisamente eso debería permitirnos también fluir de una manera más libre entre las comunidades en esos ejercicios de conexión y aprendizaje. Es
finalmente ese ejercicio el que va deconstruyendo, el que va desmontando los fundamentos ideológicos del militarismo. También tener presente que una de las estructuras del militarismo es la necesidad de una jerarquía, una visión social de lo ordenado jerárquicamente, de un arriba a abajo, que la dinámica de los pueblos, que la dinámica de lo popular desafía completamente. Esos modelos de conexión horizontal, esos modelos de aprendizaje sur-sur van a ser mucho de la respuesta que nosotros podríamos dar. Incluso esos modelos de diplomacia entre los pueblos, de intercambios entre los pueblos, contienen la mayoría de las respuestas en materia de desmonte de esas jerarquías. Y también decir que hay iniciativas por parte del Congreso de los Pueblos, como las guardias campesinas, o sea, autoridades locales de la misma comunidad, como las guardias indígenas, que son integrantes de la misma comunidad, que no están desarraigados de ahí, que no están supraordenados a esa comunidad, que buscan responder como un mecanismo alternativo de llevar nuestros problemas a instancias que se perciban como arriba o externas a la sociedad, para mandatar sobre nosotros mismos. Y esos ejercicios de autonomía también son una apuesta contra la militarización, también son una apuesta para hacer retroceder esas ideas que el Estado busca imponer en los territorios de manera concreta y avanzar en la construcción de una idea de territorio. La Asamblea Popular, que se va a realizar entre el 6, 7 y 8 de junio en la ciudad de Bogotá, es un espacio precisamente de encuentro que tiene como agenda, básicamente, o más bien como apuesta central, en un escenario para que las comunidades se encuentren consigo mismas. No es un escenario de direccionamiento, no es un escenario de conducción, es un escenario de integración de las apuestas que ya están establecidas en la comunidad, desde hacer explícitas las necesidades que ya son conscientes, en una idea muy clara de un pueblo que pueda hacer para sí mismo. Entonces, parte de nuestra apuesta en la solución de estos escenarios no es conducir, no es volvernos a estructurar de una manera supraordenada, es precisamente permitir encontrarnos bajo una idea de identidad, de una identidad además afectiva, conectada desde esos sentires que son determinantes, de hecho, para la movilización hoy, en este momento. Las intervenciones artísticas, culturales, performativas, las intervenciones en el espacio público, que han sido una de las reivindicaciones más fuertes de esta movilización, pues son precisamente esa traducción de lo afectivo, una forma muy efectiva de comunicar a través de identidades gráficas y sonoras todas las problemáticas de un pueblo. O sea, estamos siendo en este momento para nosotros mismos a través de nuestras necesidades. Y esos elementos culturales pues tienen una potencia comunicativa que simplemente no descifra el establecimiento, pues porque el arte es expresión del alma y ajá. O sea, cuando no la tienes, pues no hay cómo hacer esas conexiones, no hay cómo descifrar, por ejemplo, en la expresión cultural, los mensajes de resistencia para tratar de anularlos. No hay cómo impedir que circule la canción, que circule la pinta, que circule el volante, el flyer, el stencil. Esas formas populares también han sido una forma de volar por debajo del radar, por decirlo de alguna manera, para lograr organizarnos en un marco de una sociedad profundamente militarizada y controlada. Bueno, entonces creo que dimos un muy buen inicio a este espacio. No sé si Julián quiere aquí regalarnos como unos espacios de cierre. Ya casi va siendo hora de cerrar. Creo que empezamos hoy este ciclo de solidaridad en la lucha con una reflexión central, como es el tema de esta militarización. Vamos a continuar con este escenario por lo menos mensualmente. Esperamos siempre estar en articulación y que Ana Esther, Santiago, Evan nos ayuden en esa construcción que venimos haciendo para pensar ya esta militarización en contexto, por ejemplo, hablar de las ciudades, el tema del papel que han cumplido los jóvenes y cómo ellos han sido perseguidos y criminalizados, la respuesta a nivel de inversión militar en nuestros países. O sea, es un espacio que está en construcción y sabemos que nos vamos a volver a ver para estar en estas reflexiones, porque necesitamos todas estas asambleas populares, todo esto que se está produciendo en nuestro país, poderlo potencializar
para que continúe a mediano y largo plazo hasta crear mejores condiciones de vida. Juli. Bien, pues gracias Luza, gracias a todas y a todos los que están en este momento participando de este espacio de reflexión. Creo que nos dejan grandes elementos para continuar reflexionando juntas, y un elemento así bien importante que me parece vasto a la hora de pensar los procesos organizativos en Colombia, y es que la lucha nos enseña a luchar, es luchando que aprendemos a luchar, es en las calles donde efectivamente vamos aprendiendo qué es lo nuevo que debemos hacer, cómo debemos reorganizar y reconfigurar nuestra organización y nuestro movimiento. Asimismo, señalar que es en estos momentos donde es posible pensar la esperanza, donde es posible tejer la esperanza. Es precisamente en estos momentos aciagos donde se impone la represión, donde se imponen las rejas, donde se impone la muerte, donde nos es más necesario afinar nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de esperanza. Y qué bueno que con algunas palabras que hemos mencionado acá, nos acordamos de un poema muy bonito para cerrar este espacio, un poema de un poeta que se llama Juan Gelman, que sigue su voz sonando por todos los rincones de nuestra América y del mundo. Este poema se llama Confianzas, y si lo quieren seguir la lectura, pues los hemos compartido por ahí o lo buscan en la web y vamos a leerlo juntas y juntos. Luza, si quieres empezar. Vale. Y no, antes de empezar quisiera confianzas, porque esto es lo que estamos construyendo en este momento. Confianzas en el pueblo, en sus ejercicios, en sus procesos, en seguir investigando, en construir alternativas de poder, y también pensar en otra propuesta de país y de mundo, ¿no? Así que bueno, confianzas. Se sienta a la mesa y escribe: con este poema no tomarás el poder. Dice, ni con miles de versos harás la revolución. Dice, y más, esos versos no han de servirles para que peones maestros, hacheros, vivan mejor, coman mejor, o él mismo viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni paraguayos. Vale, Santi, vamos. Bueno, Luza, vamos. Ni paraguayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirán por ellos. Si por ellos fuera la lluvia, no mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Este poema de Juan Gelman nos recuerda también los momentos de dura resistencia que tuvo que enfrentar Juan Gelman dadas las condiciones de dictadura en la Argentina, y cómo la expresión artística tiene un calado importante en nuestra América, en los procesos de resistencia, y esas experiencias de creatividad, de organización que nos desafían a soñarnos de otras formas, a soñarnos organizados y luchando de otras formas contra este enemigo que también ha leído muy bien cómo nos organizamos, cómo pensamos y qué soñamos. Pero fíjense, hoy seguimos soñando en medio de estas condiciones y seguimos organizándonos y alimentando nuestros sueños. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos los que hoy hemos participado de este espacio. Sabemos que se vienen duros momentos, y para estos duros momentos también deben haber duras acciones de esperanza y de reflexión profunda. Entonces, un abrazo para todas y para todos. Les queremos también agradecer al equipo de traducción. Realmente estamos creando y rompiendo esas barreras que a veces nos imponen los idiomas para empezar a construir esa articulación en solidaridad. Así que muchísimas gracias para los dos compañeros compañero y compañera que están en este chat haciendo el arduo ejercicio de traducción. Agradecerle al compañero Corbari del Movimiento del Pequeño Agricultor en Brasil, que nos está ayudando en toda la parte técnica,
para que se den cuenta cómo vamos tejiendo estas solidaridades, a Ana Esther y su linda compañía que está aquí en el cierre, a Evan, que estuvo en la misión humanitaria, que está articulado este proceso en Colombia, que para también es muy importante esa solidaridad en terreno, y a Santiago, compañero de lucha, que está allá al frente en esta construcción y que como siempre nos alegra con sus palabras. Esperamos encontrarnos pronto y nuevamente en un mes esperamos continuar con este espacio de discusión y tener muchas más noticias gratas que nos está dando Colombia y nuestra América, y sabemos que muchos rincones también del mundo hablando de dignidad. Así que gracias a todos y todas. Yes.